Hola y bienvenidos a esta mesa redonda de descarbonización. Mi nombre es Lisa Herzog, soy profesora en Holanda y digo, no podemos pensar en el futuro sin tomar en cuenta el ambiente y el cambio climático es por supuesto nuestro gran reto aquí, descarbonizar, pero también hay otros temas, por ejemplo, la pérdida de biodiversidad que hay que tomar en cuenta cuando pensamos en el futuro de nuestro sistema económico y el futuro laboral. Para mí es un placer presentar a los tres oradores con los que voy a hablar esto el día de hoy. El primero, Kate Aronoff, es periodista en New Republic, es conocida por sus contribuciones al trabajo del cambio climático. Tiene algunos libros, voy a decir algunos, sobre el calentamiento, cómo el capitalismo ha quebrado el planeta y un planeta para ganar, ¿por qué necesitamos una nueva solución? Kate, gracias por estar con nosotros. Todavía no podemos escucharte, no sé si es temporal. ¿Alguien del equipo técnico puede ayudarnos para presentar a las otras personas? Otros la han escuchado, yo no la he oído. Espero que eso no siga de esa manera. Voy a continuar entonces. Qué bueno que los demás sí te pueden escuchar. La segunda persona no es Cristina Tutsenis porque ella tuvo que salir por un tema de salud, pero afortunadamente tenemos Elisa Battistoni, quien ha entrado al último minuto. Es una de las coautoras del libro de Kate y enseña ciencia en la Universidad de BST. Gracias por estar aquí con nosotros, Alisa. Gracias y quiero saber si mi audio funciona. Y tercero, Eric Yeldan, profesor de Economía y rector de la Universidad Kadir Has y miembro electo de la Academia de Ciencia. También es uno de los directores ejecutivos de la Asociación Internacional de Desarrollo Económico y su investigación ha estado vinculada con el mercado laboral y el cambio climático. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Como pueden ver, tenemos una variedad de panelistas muy interesantes. Pueden hacer sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas. Primero quiero darle a cada orador la oportunidad de presentar su perspectiva en el tema de descarbonización del trabajo y los retos alrededor de esto. Así que primero, ¿cómo ves tú, Lisa, como el reto más grande de descarbonizar el trabajo? ¿Y cuáles son las oportunidades que ves? Bien,
Estoy asegurándome que mi audio funcione bien. ¿Todo bien? Genial. Bueno, primero gracias a todos los que han organizado este evento. Estoy emocionada de estar involucrada aquí con esta actividad. Yo tengo, digamos, no quiero decirlo placer, pero a mí me toca ver lo que está pasando en Washington, D.C. y algunas personas verán que esto es un desastre. Es un desastre que está vinculándose de manera lentamente, pero aquí no tenemos una idea clara de qué va a pasar, de que si esto va a pasar, si va a ocurrir esta inversión histórica en la descarbonización con respecto a la parte laboral, a cosas muy básicas de temas sociales, beneficios sociales entre ellos. Y yo paso gran parte de mi día haciendo un rastreo de este proceso y a través de esto he pensado mucho sobre la democratización y el empoderamiento, porque mi trabajo es seguir estos procesos que son horribles y creo que somos de los pocos que tenemos el proceso de primera vista de lo que está pasando. Para varias personas, esto es un proceso incomprensible, arcaico, legislativo, que no es particularmente empoderante. Piensen en esto, ¿saben? Hacer lo que hay muchos países que quieren hacer ya. En Estados Unidos, bueno, tenemos historia en esto porque no hacemos inversiones en nuestra infraestructura física y aprobamos leyes que no benefician a las minorías. Así que es un poco frustrante ver a los políticos hablando y ver que tenemos esta oportunidad es importante de encaminarnos en el camino correcto hacia el futuro. Y yo he hablado con periodistas, he hecho informes sobre el tema ambiental en los últimos años y hay personas que están muy interesadas en estos procesos. Hay personas que la verdad no ven viable que las personas ordinarias podamos afectar estos procesos. Y los políticos, bueno, la política ocurrió, hay cosas que pasan en el Congreso también, pero no pasan cosas en las vidas cotidianas de personas normales, regulares, cotidianas. Y personas por lo menos mm, en campañas, sí, ahí sí se unen todos y quieren comunicar y son candidatos y quieren manifestarse. Y ahí se minimizan las barreras para tomar acciones de financiación para estos procesos democráticos pequeños que pueden hacer diferencias en la manera en que se gestiona un país, en la manera en que ocurre la política. Y esto ha sido desmotivador para algunas personas porque parece que el poder nuevamente los tumba, están tan cerca, sienten que tienen una influencia y luego caen. Y creo que eso es básicamente se debe a la carencia de democracia en la zona de trabajo. Hay una democratización del trabajo muy pequeña y las personas sienten que no pueden afectar mucho en él, en sus instituciones educativas, pero principalmente en el espacio de trabajo. Y todo tipo de trabajo, desde trabajo, actividades básicas. Y la situación política en la cual estamos ahora, en la cual nos enfrentamos, por lo menos en Estados Unidos, al igual que en otros países, hay una empatía de que las personas podamos afectar y podemos influir y que podemos hacer que las elecciones ocurran. Hay que embancarnos en este proyecto de 10 años de descarbonizar la economía mundial, por lo menos la de Estados Unidos en mi caso. Y hay personas que tienen sentido común sobre esto y saben que esto va a tardar mucho y va a involucrar un proceso de transformación integral y endógeno. Y es difícil ver
cómo este proceso va a atravesar. Hay políticas muy populares que las personas quieren que se apruebe, por lo menos el Pacto Verde. Hay personas que están muy emocionadas de ver que estas se lleven a cabo y las personas sienten que ellos pueden marcar la diferencia en este contexto. Por lo tanto, hay un sentido muy poderoso de que una falta de experiencia democrática está creando empatía en estos procesos para producir este tipo de cambios significativos necesarios para la descarbonización. Gracias, Alisa. Qué motivador tu discurso. Gracias, gracias, Kate. Yo iba a tomar algo que Kate mencionó sobre la democracia y democratizar. Sí, creo que es un punto para iniciar las instituciones que ya pensamos que deben ser democráticas. Creo que ese es un problema urgente, que las aspiraciones del proceso de descarbonización, pienso que han sido democratizado de todo en el Congreso. Y sí creo, y hablaré un poco sobre las tensiones de la descarbonización y la democratización. Y siento que hay una falta de cosas que he visto, por lo menos con los dueños de empresas, de grandes corporaciones, esas personas generan cambios significativos que afectan todo de manera global. Cuando empresas actúan con puntos a favor del planeta, ellos tratan de figurar una estructura de ver empleados y empresa y buscar un conflicto. Y creo que el conflicto es con el capital privado al final. Así que el reto de democratización de la sociedad y del trabajo es lo que trata este foro, es nuevamente, es el sentido de la industria, de cómo se está gestionando, la infraestructura también. Estamos viendo la- el proceso de transformación, según lo ha descrito Kate, que ha sido significativo. Hay muchas visiones y puntos de vista diferentes que enriquecen y generan mucho trabajo. Así que esto es un reto muy grande para todos. Y un último reto que voy a incluir antes de decir otras cosas, creo que el reto de descarbonizar y democratizar el trabajo en el mundo del capitalismo global es un reto mundial que mueve las crisis. Y por eso es que es tan importante que tengamos este foro mundial. Y particularmente es un reto porque no tenemos nada como una democracia en el trabajo. Así que es muy difícil sostener este tipo de temas, aún para empresas que traten de guiarse por esos indicadores. Ellas también tienen problemas para descarbonizar y cumplir con los retos ambientales. Tenemos que pensar mucho en estas cosas y lo que es positivo, y que esto lo diré brevemente para seguir adelante en nuestra mesa redonda, es que sí, por supuesto, sí hay una cantidad de energía y de confianza en descarbonización de manera general. Creo que hay una inversión tanto pública como privada que está buscando la descarbonización de una manera diferente. Y creo que hay retos políticos alrededor de la inversión privada, por lo menos en Estados Unidos, en un panel donde estaba un orador, hablaba de los retos de la inversión en Bélgica. Creo que este es un reto en muchos lugares y es algo que estamos teniendo cada vez más en una conversación global. Vemos confianza que se va generando poco a poco en la inversión privada con respecto al medio ambiente y los hace socialmente responsables.
Y puede ser que tengamos algo de escepticismo ante eso, pero ella está ocurriendo. Y eso es una dirección en la cual deberíamos ver más cosas en el futuro. El problema es cómo asegurarnos que los empleados no son olvidados en ese proceso, durante el proceso de inversión privada hacia nuevas economías de descarbonización. ¿Cómo hacemos que en ese marco no sean aislados? Puedes tratar a los empleados y puedes incluirlos en esos procesos. Puedes devolverles algo del proceso de descarbonización. Bueno, lo dejo ahí. Gracias, Elisa. Bueno, desde tu perspectiva, ¿cómo se ven estas cosas, Karen? Ahora hablamos de un país diferente y como economista. Muchas gracias. Gracias por a, a todos los que nos escuchan, a nuestros colegas también. Creo que uno de los grandes retos es que vemos las emisiones de carbono y los esfuerzos de mitigar por país. Y si observamos las fuentes principales de emisiones de carbono, por lo menos como 35 gigatons por año, lo que vemos es que 20 corporaciones transnacionales, las más grandes, estas empresas multinacionales, son responsables de un tercio de estas emisiones por sí solas. Y si solo hablas de cuatro, en especial cuatro en este sector, no tengo que nombrarlas, son los sospechosos de siempre, Gazprom entre ellas. Son responsables de las emisiones. Y los nombres están ahí, son multinacionales. Así que hay que mitigar los esfuerzos en base a la geografía diseñada por estados. Este es el punto de resistencia. La respuesta para la cual es ahora, la respuesta está frente a nosotros. Es que hay que hacer un esfuerzo mundial, no un esfuerzo nacional. Y aquí creo que es donde existen las oportunidades, traer energías y fortalezas a nivel global, en lugar que de manera individual. Como extensión de este punto de vista, había un líder en julio que decía que en el Reino Unido, solo el Reino Unido, 2/3 de las emisiones en el Reino Unido eran responsables o son los responsables de las emisiones por parte de 20 corporaciones a través de sus canales de crédito, sus canales financieros, su desastre financiero. Ellos financiaban estas empresas emisores de carbono. Hacían 815,000 toneladas de carbono solamente a través de sus operaciones financieras. Así que poner a punta de cañón a estas corporaciones y evidenciar cómo funciona su estructura financiera es uno de los objetivos de la descarbonización, y esto es uno de los grandes retos. Y la respuesta para esto es nuestra fortaleza aquí, nuestra colaboración y nuestros esfuerzos unidos. Les devuelvo la palabra. Gracias. Bueno, ya hemos tocado tantos aspectos concernientes a un sistema económico mundial, un sistema entre distintas naciones. Así que pudiera preguntar una pregunta específica sobre los esfuerzos específicos y las estrategias que se llaman como descarbonizar ver. Puede ser que haya en distintos países. Hay un ángulo del cual puedas hablar en Berk. Sí, yo puedo iniciar. Hay mucho que decir, lamentablemente. Vamos a hablar de eso bastante.
Los Estados Unidos ha crecido de manera significativa desde las elecciones de 2016, de cuando Trump fue elegido como presidente. Él tenía un nivel de comunicacional enorme, un equipo de comunicación que trabajaba en un pacto verde, pero que hizo un análisis precondicionado que para obtener un nuevo pacto verde. Y él quería, en cierta manera, democratizar el trabajo, pero quería modificar unas leyes instituidas justo después de la Segunda Guerra Mundial en los Estados Unidos. Y eso eliminó gran parte por ejemplo, el derecho a manifestarse, cosas que se ha creado a través del desarrollo. Así que había una campaña llamada como Pro Act en inglés, que es como el Pro Acto, que representaba cambios progresivos a las leyes laborales que pasaron a leyes antiguas. Y ahora hablando con organizadores de esa campaña que está siendo desmantelada con distintos sindicatos de Estados Unidos que no tienen reputación por ser progresistas en temas climáticos, pero hay un sentido de coalición que se forma alrededor de esto llamado el ProActo, la ProLey. Y hay una campaña que habla alrededor de esto y hay cierta lógica aquí. Sabemos que para poder tener este tipo de sistema para empujar la descarbonización, electrificar todo, eh, llamar las energías renovables. Una precondición de esto es tener unos ambientes de trabajo democratizados. Así que esa es la mejor ruta para democratizar el trabajo, es tener un sindicato, un contrato colectivo, condiciones de trabajo mejores. Por lo tanto, ese trabajo es muy importante y creo que hay como una especie de coalición noble después de tantos años atascada en un lugar y la economía en particular. Tenemos ambientalistas que luchan por cosas, no nos llaman el nuevo Pacto Verde, hace 5 o 10 años sí nos decían así, contra los empleados. Así que esto se resume a que los miembros de estos sindicatos y estos grupos que estaban dispuestos a luchar por todo lo que tenían. Y creo que eso está generando nuevas conversaciones sobre el trabajo de la descarbonización. Y esto permite una imagen diferente de esa imagen de los 70, de los 80, de los 90, que eran los que abrazaban los árboles contra los que iban a la casa. Y no quiero extenderme mucho en este tema porque hay mucho que decir y no quiero quitar de tiempo a otros panelistas, pero considero que la noción de lo que es el pacto verde, el trabajo verde y su visión, pues tiene una imagen de transformación. Vemos que hablamos cada vez más de este tema, de la idea de que los empleos verdes no son personas que ponen paneles solares en las casas. Los trabajos verdes son trabajos de cuidados, por lo menos, y esos ya se están llevando a cabo. La educación, esto hecho por mujeres, cabe destacar, y podemos incluirnos todas en estos sindicatos y en estas organizaciones. Estos son los sectores más unificados en Estados Unidos y también son los más progresistas en temas ambientales. Tenemos también la Federación de Profesores que nos apoya y apoya la enseñanza ambientalista en las escuelas y eso es un gran paso con respecto a las políticas que tenemos en el país. Y creo que comienza a haber una conversación más interesante y más profunda de lo que el trabajo de la descarbonización se ve y que hay personas que están presionando para políticas progresivas que buscan más democratización en el trabajo. La descarbonización es un trabajo bastante amplio. Sí, gracias. Bueno,
Ese es un punto muy importante. Creo que los trabajos contra el clima es un marco erróneo de la conversación. Sin embargo, es un tema interesante para la opinión pública. Alisa, ¿quieres aportar algo en este tema? ¿Descarbonizar el trabajo? Sí, creo que es un proceso difícil sin hablar de otras cosas. Estamos hablando de descarbonizar la economía, la producción, construir ambientes saludables en nuestras vidas y el trabajo está tan vinculado a todo y a qué tipo de cosas estamos haciendo y produciendo y claramente qué recursos estamos usando para renovar. Así que creo que es un punto clave lo que ha dicho Kate. A su vez, hay trabajos que están amenazados por la descarbonización y es emocionante ver, como dijo Kate, personas más activas que tienen atención a este tipo de campañas y movimientos y la idea de que son solo transiciones que se usan para apoyar. Hay personas que tienen riesgo de perder su empleo. Imagínate cuando dicen tenemos que cerrar la industria de petroquímicos, por decir algo, ¿es eso posible? Hay personas que trabajan ahí y van a quedar sin trabajo. No son tantas como las empresas dicen tener, pero sí hay personas que deben ser apoyadas para no quedarse en la calle. Por lo menos en Estados Unidos saben que hay carencias de planes de retiro, planes de salud y deberíamos tener un compromiso con esos empleados de que tenemos que hacer esa transición para el beneficio de la sociedad y de todo el planeta y que esto es necesario, socialmente necesario. No tenemos que sufrir los demás por esto. Así que los movimientos laborales que se han desarrollado durante varias décadas sobre la justicia ambiental se han fortalecido, al menos de manera retórica. Las personas hablan de la transición cada vez más y hay mucha inversión pública necesaria para generar este compromiso y hacerlo real. Así que hay que decir por lo menos, bueno, mira, de manera escalada vamos a igualar ese salario. No es que nos vamos a dar trabajo, vamos a igualarlos. Hay que darles subsidios, otro tipo de beneficios también, que permita la creación de nuevos empleos, por lo menos la inversión de infraestructura, garantías laborales, distintos programas que nos permitirán decir que hay trabajos nuevos y que son necesarios para descarbonizar y tenemos un gran proyecto que llevar a cabo y vendrán con beneficios. Así que creo que hay varias cosas que tenemos que ver. Yo tengo algo de, digamos, de cuidado entre descarbonización y los trabajos actuales que existen y son muy intensivos. Y eso no tiene que significar que hay una ruptura absoluta. No decir que todas estas personas van a quedarse sin trabajo. Creo que solo hay que vivir un poco y no tiene que ser el cambio tan radical, puede ser algo progresivo, que se pueden tomar decisiones de manera diferente. Sí, instituciones a veces se benefician de manera errónea con esto y podemos hacer pactos con ellas. Vince, ¿cuál es tu opinión al respecto? Bueno, puedo referirme a un estudio de la Organización Internacional del Trabajo sobre los efectos de la COVID en el mercado laboral. Y bueno, pues puedo decir que la pérdida de puestos de trabajo en todo el mundo por estrés fue como unos 32 millones en 2015. Y la Organización Internacional del Trabajo estimó que los trabajos que por este motivo llegarán a los 18 millones en 2030. Es decir, son 2,3 billones de dólares del Producto Interior Bruto. En el lenguaje del
idioma capitalista, el lenguaje capitalista más bien, cuáles son, digamos, los pasos para seguir. Es decir, que tenemos que seguir, bueno, más bien cuáles son las medidas que van a resolver este problema. Esta es una mentalidad absoluta de beneficios, la mentalidad de 2.500 billones de dólares. Y esto, en esta mentalidad capitalista, es una enorme pérdida. La pregunta es cómo tenemos que abordar esta cuestión. Sobre todo, este informe también menciona que esta pérdida de puestos de trabajo de 80 millones no se distribuye de forma pues, equitativa, sino que fundamentalmente son las economías de rentas bajas y representa el 6% de su PIB. Pues ahora mismo esta subida ahora mismo de estas clases medias en el sudeste asiático, en China, por ejemplo, pues está teniendo un impacto global importante. Por añadir, Lanzmann Karine creo que habla de cuáles son las soluciones o los pasos, medidas inmediatas. Un cálculo de los compañeros de la OCDE y de la Organización Internacional del Trabajo, se ha calculado que la cantidad de entrada, digamos, de trabajo por horas de electricidad proviene de distintas fuentes, es decir, en la nuclear prácticamente nula. Productos de combustibles fósiles, gas natural, carbón, pues una décima parte de lo que podría haberse logrado si lo comparamos con energías renovables, energías verdes. Así que no se trata únicamente de una fantasía tecnológica. Aquí nos estamos centrando en el lenguaje de la clase capitalista, es decir, dónde podemos crear nuevos trabajos. Este trayecto de descarbonización y verde no es algo que realmente pues sea una fantasía sobre un planeta maravilloso. Es decir, hay estrategias de empleo detrás de todo este camino y estrategias tecnológicas también. Así que si dejar los combustibles fósiles en el suelo y pues invertir en las tecnologías renovables es un entorno de creación de trabajo. Y esto pues es muy importante saberlo. Por otra parte, si el sistema capitalista aceptara esta idea, bueno, sabemos que no es lo que se va a hacer, pero bueno, pues esta es nuestra lucha. Muchísimas gracias. Hemos visto una y otra vez la conexión entre la necesidad de mantener, pues, de crear estos puestos de trabajo verdes. Y bueno, una pregunta que tiene que ver con este marco, la creación de puestos de trabajo. Em, hay también algunas voces que dicen que descarbonizar el trabajo pues significa que deberíamos pasar más tiempo en otras actividades de voluntariado, actividades sociales, cívicas, porque pues evidentemente esta carrera de tratar de ganar más dinero porque vivimos en una sociedad consumista, pues es un círculo. ¿Pensáis que esta es una de las direcciones en las que deberíamos ir? O, bueno, ¿qué os parece? ¿Deberíamos crear muchos puestos de trabajo, luego pues arreglar el medio ambiente? No sé en qué orden o qué deberíamos hacer en este sentido. Sí, bueno, creo que
por eso hay unas propuestas federales importantes y creo que todas estas cosas no se pueden hacer de una, todas juntas. Y creo que, bueno, debemos crear una buena sociedad, pero también descarbonizar la economía, es decir, pues que la gente tenga más tiempo también para sus actividades de ocio. Y esto es difícil porque eh, es- no es fácil. Cuando has trabajado 60, 70 horas a la semana, pues lo único que quieres es conectar, no sé, pues ponerte una película, una serie en Netflix. Así que, bueno, participar en la sociedad, todas estas actividades que son realmente muy interesantes, pues también llevan, pues requieren mucha energía y sobre todo si se han trabajado muchas horas, pues no es fácil. Así que lo que podemos hacer desde las instituciones es, por una parte, pues crear estos tipos de trabajos que, por otra parte, sabemos que no valoriza el sector privado, pues, por ejemplo, limpiar las costas, las zonas costeras o otro tipo de actividades de este tipo. Y bueno, encontrar estos motivos para hacer estos trabajos que son esenciales en realidad. Bueno, hemos hablado de trabajadores esenciales. Habría que ver qué es lo que significa trabajo esencial. Pero evidentemente me parece que ahora mismo no hay empresas que estén priorizando este tipo de actividades. Em, bueno, sí se habla mucho de trabajos verdes y algunas de estas actividades pues son realmente rentables, pero bueno, sí, para grandes empresas eólicas o grandes empresas que tienen parques solares, pero eh, fundamentalmente el sector privado no lo va a hacer, así que el sector público tiene que crear todos estos espacios, estas nuevas condiciones sobre cómo queremos qué aspecto queremos que tenga el trabajo en el siglo XXI. Y no queremos simplemente pasar nuestras vidas acumulando y acumulando pues en este sistema consumista, sino que queremos crear una mejor sociedad. Y para esto, como digo, pues las autoridades federales, en este caso en nuestro país, pues tendrían eh, pues, esta misión o esta función, eh, tener un horario laboral más corto, pues, tener también pues un salario mínimo que sea digno, etcétera. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, también se puede crear estos espacios públicos e instituciones para que la gente pues disfrute de sus espacios y su tiempo de ocio. Y bueno, todas estas son iniciativas que creo que deberían llevarse a cabo y pues en la vida, no sé, urbana o de las zonas del extrarradio, depende de donde vivamos, pero creo que todas estas iniciativas deben llevarse a cabo de una forma bastante muy potente. Muchísimas gracias, Elisa. Sí, creo que sí, deberíamos estar hablando de ambas cuestiones, de cómo crear pues más puestos de trabajo, pero al mismo tiempo pues descarbonizar eh, también el trabajo, es decir, cómo podemos, por ejemplo, trabajar menos y de alguna forma pues no vernos envueltos en este círculo de más trabajo, cansancio y más trabajo. Así que, bueno, estamos viviendo en un sistema, pues eso, de producción, de consumismo, de crecimiento continuo, y eso evidentemente a veces es difícil cortar este ciclo. Pero bueno, sabemos que estamos trabajando más, produciendo más, y muchas veces, pues, como digo, resulta difícil porque a la gente muchas veces tiene distintos trabajos porque no puede ganar lo suficiente, muchas veces para pagar el alquiler o pagar las cuentas o conseguir simplemente los alimentos necesarios para poder subsistir. Y creo que también mucha gente, si pudiera, le gustaría trabajar menos, pero muchas veces simplemente no es posible. Y bueno, creo que, pues, como digo, es un tema clave, pero bueno, tendríamos que ver cuáles son cómo crear estos entornos para que trabajando, digamos, menos, pudiéramos tener una vida digna y pudiéramos
pues poder tener las condiciones, digamos, económicas que nos permitan subsistir de manera digna. Pero en fin, no sé, podríamos volver pues a un horario laboral de 40 horas semanales con un único empleo, no sé. Ahora mismo es una auténtica locura, pero bueno, creo que sí, debemos ir de esta dirección. El movimiento obrero pues ha tenido estas reivindicaciones durante mucho tiempo. Evidentemente son cosas que preocupan a la gente y esto pues debemos de ir en esta dirección. Erinch, no sé si quieres también hacer algún comentario al respecto. Sí, brevemente. Eh, la principal tarea no está en la parte de la producción, sino también los hábitos de consumo, que fundamentalmente, pues muchas veces los induce el sistema capitalista, los medios, no son sostenibles ahora mismo. La huella de carbono, la huella pues, en medioambiental en muchos entornos. Estamos agotando los recursos y básicamente lo que hacemos es tratar de forma competitiva, pues también agotar estos recursos para poder mantener nuestros sistemas de vida, el sistema de vida occidental. Creo que debemos cambiar totalmente el sistema. Hay que pensar en un sistema totalmente diferente. No es un problema bueno, hay una superexplotación también de la fuerza laboral, también de los recursos naturales. Y esto no es sostenible, sencillamente así. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Erich. Bueno, teníamos algunas preguntas que nos han traducido algunos voluntarios, algunas voluntarias. Vamos a resumir algunos de los puntos porque son preguntas muy largas. Tenemos una de aquí de Karine Lanchmont que menciona que de la resignación de después de la COVID, de los trabajadores que tienen que resignarse a encontrar un nuevo trabajo porque piensan que el trabajo anterior no era lo suficientemente bueno y está relacionado con la concientización de los trabajadores. ¿Deberíamos preocuparnos por estas cuestiones? Bueno, son cuestiones traducidas aquí. Necesitamos una sensibilización medioambiental antes pues, llevar a cabo estos cambios sistémicos. Y también tenemos otra pregunta por Tasmati Bohr sobre qué podemos hacer en cuanto a la motivación de los trabajadores, cómo cambiar estas trayectorias profesionales por actividades que sean mucho más beneficiosas para el medio ambiente. Y bueno, desde Europa yo diría que pues mucha gente quiere trabajar ahora mismo para empresas sostenibles, pero bueno, el promedio de este tipo de empresas no es muy alto ahora mismo, no muy representativo. No sé, ¿cómo abordamos toda esta cuestión? Sensibilización, qué cuestiones debemos tener en cuenta, cómo tomamos estas decisiones sobre nuestro futuro profesional también. Y no sé, ¿pensáis que esto podría ser una fuerza potente para la descarbonización del planeta? Kate, no sé si quieres empezar o Erich. Bueno, esta es una pregunta, bueno, varias preguntas muy difíciles en realidad, porque las fuerzas que compiten ahora mismo y que actualmente y que estas inversiones, los trabajos muy remunerados, de gran calidad, es decir, ahora mismo el mercado nos está marcando un poco el tipo de justificación o de estos trabajos, de estos puestos de trabajo en todo el mundo. Es decir, no sé, horas extras, trabajo, pluriempleo, eh, con las presiones de la migración, refugiados, la pérdida de puestos de trabajo, pues es un
fallo del sistema. Y pues muchas veces lo vemos que afecta a todo el mundo, gente de todas las razas, todos los grupos sociales de distintos sexos. Y esto, pues, evidentemente desalienta mucho a muchas personas en un sistema democrático. La crisis climática en las, pues digamos, en los estudios de economía generales, se considera como un fallo del mercado. Es decir, debe corregirse. Sí, bueno, con los incentivos correctos, etcétera. Pero como pues estamos comentando en esta mesa y también en algunas de las preguntas, es más que un fallo del sistema, es realmente algo que debe corregirse. Y bueno, pues digamos que necesitamos un cambio de incentivos, evitar pues y tener nuevos patrones de descarbonización del trabajo. Y como digo, es difícil, ¿no? Pero en este seminario de 3 días, esta conferencia de 3 días, pues hemos hablado de muchas de estas grandes esperanzas y esperamos que estas nuevas generaciones que están exigiendo el tiempo de ocio, el cambio, eh, la democracia, el vivir la democracia de otra manera, es decir, el tiempo de socializar, es decir, no quieren renunciar al tiempo de socializar por los dictados del mercado capitalista. Y bueno, creo que estos auguran buenos cambios en el futuro, este cambio de generación. Alisa, no sé si quieres añadir algo a lo que ha dicho Erich. Sí, bueno, podría decir que esta sensibilización y cómo motivar a las personas que trabajan en una empresa, pues debe ser, es cierto que deberíamos pensarlo como un problema sistémico, es cierto. eh, y bueno, pensamos también de, pues, cómo son los distintos tipos de consumidores, si compras, por ejemplo, productos ecológicos o si conduces un coche eléctrico o si de alguna forma pues respaldamos este tipo de acciones. De la misma manera, necesitamos no solo pensar en las personas si quieren trabajar en empresas pues más verdes, porque la gente toma las decisiones dependiendo de los trabajos que hay disponibles en su entorno, no necesariamente. Pues bueno, estoy totalmente de acuerdo con esta idea de querer trabajar para empresas que sean más sostenibles, pero bueno, cuando pienso en el entorno laboral, pues esto es el ideal, pero muchas veces esto no se traduce en la realidad porque hay que pagar el alquiler o hay que pagar la hipoteca, hay que pagar el transporte y esto pues muchas veces nos limita y por eso trabajamos, porque creo que hay que reconocer pues que estas son razones muy, muy reales. La gente tiene que trabajar en condiciones que pues no eligen ellas mismas y por tanto esta idea de democratizar el trabajo pues es tan importante de forma estructural. Necesitamos que esto suceda para que haya este gran cambio, no solo en el trabajo, sino también en la economía y de alguna forma, pero es preciso que reconozcamos cuáles son las presiones y las limitaciones y ofrecer opciones más bien que, pues, bueno, pensar que sí, que sería bonito trabajar para una empresa con objetivos más ecológicos o más sostenibles, pero muchas veces esto simplemente no es posible. Hay que ver cuáles son los trabajos que están disponibles y, evidentemente, si se puede crear estos espacios laborales para que la gente pueda disponer de ellos. Y eh, sé que es desalentador que cada vez más jóvenes, gente más joven, quiera trabajar en este sentido, pero muchas veces
pues esto no es posible porque su entorno no se lo permite. Así que, bueno, es ayudar a la gente a tomar esta decisión, creo que es la idea. Sí, sí, gran pregunta. Creo que es tener una política pública y los tipos de trabajo de, por ejemplo, una inversión verde y estas cosas que solo al ver siento que es verdadero que los trabajos con mayor demanda en Estados Unidos, sin duda alguna, al menos por los últimos años, han sido trabajos verdes. Eh, Tecnología eólica, tecnología solar, hasta han estado en los primeros 10. Temas de salud también, temas de cuidados a terceros. Y las estadísticas dan algo de... son chistosas, por decirlo de una manera, porque el trabajo con mayor demanda en estos momentos está en industria cinematográfica. También está entrenadores de gimnasia, empleos en gimnasios, en ejercicios aeróbicos. Bueno, así es la vida, así es como fluye. Las cosas han cambiado debido al COVID-19, pero creo que esta imagen te da un sentido de a dónde van las cosas y no vamos tan rápido como quisiéramos en un y hay un proyecto de inversión verde que bueno que necesitamos para que haga que esos trabajos sean más accesibles y sabemos que hay varios de estos cargos que son mal pagados. Hay que apoyar a esos trabajadores a que reciban un trato justo por su actividad. Y creo que sí hay una tendencia hacia esas actividades y a las personas que quieren hacer formas distintas de trabajo, que hacen trabajo para mejorar el planeta, mejorar sus comunidades, entretener a las personas y es la responsabilidad del gobierno tomar estas decisiones y hacerlas legítimas. Hemos tenido distintos programas aquí en Estados Unidos donde se han producido buenos trabajos, pero también trabajos sostenibles, trabajos teatrales, por decirlo de algo. Este tipo de profesiones artísticas que hacen que nuestras vidas mejoren, ya sea si trabajamos en ellas o no. Podemos aceptar las artes escénicas. Sin embargo, parece no ser una prioridad en estos sistemas. Así que espero ver más políticas en esta dirección y más leyes que beneficien este tipo de actividades a lo que es un trabajo verde. Esto va a ser un debate muy interesante en el gobierno de Estados Unidos. Cómo decidir cuál de esos trabajos se incluyen en el programa. Y hay muchas propuestas aquí. Vamos a tomar una pregunta más de nuestra ronda de preguntas y respuestas que presenta otra dimensión. Michael Galvin dice que el manifiesto de democratización tendrá un efecto en la parte sanitaria y bueno, eso sí logramos que se lleve a cabo efectivamente, porque la salud es un elemento clave que puede influir en la democratización y si puedo agregar también en la sensación de democratizar. ¿Alguien quiere tomar? No tengo el tiempo para poder escuchar a todos. No sé si Elisa la quiere tomar. Bueno, algo que quiero que es genial. Han hablado de em, el cuidado a terceros. Esto es un trabajo que descarboniza. Creo que si tuviéramos esto, bueno, el tema de salud y la conversión climática puede depender de esto. También quiero ver, bueno, qué horribles son los carburantes a base de fósiles.
Por ejemplo, la minería, la perforación petrolera es algo que devasta, destruye las comunidades en las áreas donde se ejerce esta actividad. Contamina el agua también. Hemos visto mucho esto con el proceso del fracking y también quemar fósiles, el quemar petróleo, combustión interna y vehículos que se mueven a través de hidrocarburos. Saben, este tipo de contaminación que sale de energías fósiles y esto mata a miles de personas alrededor del año y esto es un cambio, es una catástrofe para la salud y esto se ve que pasa lentamente debido a que es un proceso lento, no nos damos cuenta tan rápido. Vemos que hay distintas crisis. Claramente nos hemos dado cuenta de esto en la pandemia. Sin embargo, la contaminación atmosférica es una pandemia. Y creo que esto es, ¿saben? Un beneficio, un co-beneficio, como lo llaman, ya que viene del COVID, el haber eliminado la emisión de carbonos, o mejor dicho, reducido. Y estos son lugares donde hay una conexión obvia y creo que hay muchas más perspectivas que podemos ver en este sentido. Sí, sin duda alguna. Bueno, casi estamos sin tiempo, así que le pediré a cada uno de manera resumida. Sé que es difícil, pero les pediré que tengan una conclusión final de lo que ustedes piensan que nosotros como comunidad podemos hacer para contribuir con esta labor que hemos hablado, de la cual hemos hablado tanto. ¿Quién quiere ir primero? Kate. Lo intentaré. Sí, creo que hemos pasado por mucho. Hemos hablado mucho en las sesiones plenarias. Suena algo cliché, pero eso de desmercantilizar, descarbonizar, democratizar, son procesos que se entrelazan los unos a los otros y entre ellos el sector primario no va a proveer las oportunidades laborales que tienen que ocurrir para descarbonizar una economía o la calidad del trabajo que nos gustaría tener. Y en la parte descolonizar, esto tiene que ver con proteger las democracias y a menudo en comunidades indígenas que han hecho cosas durante décadas que son esenciales para ellos, como proteger la biodiversidad, mantener el Amazonia y su estabilidad, el cual, por cierto, está siempre en peligro. Y eso es trabajo que se ha hecho durante mucho tiempo, no siempre llamado trabajo, pero es una actividad laboral y es esencial. Y los últimos datos que he visto es que las tierras indígenas tenían 50% menos de deforestación, así que proteger ese ambiente es esencial y eso requiere una democratización y un proyecto amplio de democratización, no solo pequeños derechos en comunidades que luchan, porque hay una lucha enorme contra distintos proyectos y también hay que proyectar una institucionalidad grande en la democracia que permita a las personas tener protección constitucional y que puedan seguir haciendo esto contra las corporaciones multinacionales que no quieren democratizarse en lugares de trabajo o donde sea que estén. El siguiente nivel de esto es crucial. No sé si eso se tradujo en una respuesta de lo que estabas buscando. Bueno, sí, sí, gracias. Alicia.
Estoy con lo que dijo Kate. Sin embargo, también pienso que a veces tratamos de pensar en la acción climática como algo que evita la democracia y que eso no se convierte en un movimiento masivo. Nosotros que solamente tenemos que romperlo, que no hay manera de traspasar estos retos y democratizar el trabajo, democratizar estas cosas, la economía, la sociedad, son cosas de cómo hacemos esas promesas y cómo cada uno de nosotros puede unirse a nosotros. Así que yo pienso que hay que estar en una organización o un proyecto que emprenda en este tema y otros aspectos vinculantes a él que generan interrogantes alrededor de él. Por ejemplo, trabajar en reformas de manera local o nacional. Creo que es como cada uno puede tratar esto como un problema estructural y tenemos que actuar de manera colectiva juntos y creo que esta sería mi sugerencia. Gracias. Erin. Bueno, no hay mucho que decir después de esos 3 días de foro. Colaborar, confiar en nosotros mismos, compartir nuestro conocimiento y agradecer por estar juntos. Esas son mis palabras. Gracias. Y antes de cerrar, quiero decir que nos queda una sesión todavía que se trata de lo que nosotros en esta comunidad en particular queremos hacer en el futuro y espero que puedan unirse a nosotros. Es a las 9 a mi hora, así que es más o menos en 2 horas, un poquito menos de 2 horas, pero por supuesto, actívense dentro de sus comunidades, dentro de sus organizaciones. Gracias a nuestros panelistas y también nuevamente gracias a los que han organizado este evento. Hay mucho tras cámaras que no se ve y a todos disfruten el resto de la conferencia y tengan unas buenas tardes. Isabel, como le gusta decir, after. Hasta luego, gracias a todos. Hasta luego.